Bien, hermano, gusto en saludarlos. Espero se encuentren bien y lo hayan pasado bien ayer también, ¿cierto? Hayan disfrutado de este 18 en familia. Igual nos faltaron los asados, ¿cierto? Así que gracias a Dios por ello, por la provisión, por el cuidado. Y quisiera llevarles, ¿cierto?, al segundo libro de Crónica, capítulo 16, y tiene que ver con el reinado de Asa, ¿cierto?, rey de Judá. Y hay algunas cosas que tenemos que ver ahí. ¿Por qué no confiar en Dios ahora? ¿Por qué no confiar en Dios ahora? Mire, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Rama para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey de Asa, rey de Judá. Recuerden que debían ir a adorar a Dios una vez al año por lo menos, a Jerusalén. Y Asa, ¿cierto?, estaba reinando ahí en Jerusalén. Entonces sacó a Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consistió Ben-Hadad con el rey de Asa, y envió los capitanes de los ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Gijón, Dan, Abel, Maín, y la ciudad del aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Rama y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron a Rama las piedras, y se llevaron de Rama las piedras y la madera que Baasa edificaba, y con ella edificó Geba y a Mizpa. Esto hizo Baasa. En aquel tiempo vino el vidente Ananí, ¿cierto?, después que sacaron todo el botín, ¿cierto?, de este rey de Israel, ¿cierto? En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios, que eran un ejército numerosísimo, con carro y mucha gente de a caballo, con todo, ¿por qué te apoyaste en Jehová? Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Ustedes saben, ¿cierto?, y entendemos, es sabido, de que después de la muerte, ¿cierto?, de Salomón, Jeroboam tomó unas tribus, 10 tribus, y se dividió, ¿cierto?, Israel. Quedó Judá, Benjamín, y por el otro lado, ¿cierto?, quedó Jeroboam con las 10 tribus. ¿Se recuerdan de que
el rey, ¿cierto?, de Judá, que reinaba en ese momento, ¿cierto?, después de la muerte de Salomón, vino, ¿cierto?, a Israel Roboam, a Siquem, porque Siquem se había reunido con Israel, y le dicen, ¿cierto?, a Roboam, Jeroboam le dice a Roboam, que quiten un poco la carga del pueblo, la cerviz que había puesto Salomón. Y en vez de tomar consejo de los ancianos, que los ancianos le dijeron, aliviana la carga y va a tener a todo Israel contigo. Él tomó consejo a los jóvenes y los jóvenes le dijeron, dile que el puño o el brazo de mi padre o mi dedo meñique es más grueso que el brazo de mi padre. Por lo tanto, si mi padre lo azotaba, ¿cierto?, yo los voy a castigar con escorpiones, voy a poner mucho más dura la cerviz, y lo hizo así. Y se dividió Israel. Jeroboam se llevó un grupo que lo siguió a ellos, y Roboam se quedó con Judá, ¿cierto?, en Jerusalén, y con la tribu de Benjamín. De ahí nace, ¿cierto?, la división de Israel, los judíos y Israel. En otras palabras, Judá e Israel. Y ahí comenzó ya la cosa difícil. Pero mire, la tierra mientras reinaba Asa, en el capítulo 14, del 1 en adelante dice, mientras reinaba Asa, durmió Abías, que era el padre de Asa, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar. Recuerden que todos estos son descendientes de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo con sosiego el país por 10 años, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. Mire, este había sido un buen rey. Hubieron 20 reyes en Israel. Y este fue uno de los pocos buenos que hubieron, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová. Asa, ¿cierto?, hace una reforma. Todo Judá, todo Benjamín, ¿cierto?, vamos a adorar y vamos a buscar a Jehová, y no más idolatría acá. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres. Estamos hablando de Isaac, Jacob, ¿cierto?, y hasta llegar a David, y por supuesto Abías, que era el padre directo de este hombre. Y pusieron por obra ley y sus mandamientos. Quitó asimismo todas las ciudades de Judá, los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo el reinado de Asa, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, había tiempo para edificar, no estaban en guerra. Y no había guerra contra él en aquel tiempo, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá, edifiquemos esta ciudad y cerquémosla de muro con torres, puertas, barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Qué interesante, Asa busca a Jehová, hace una reforma, le sirve, ¿cierto?, y les va bien. Miren el mismo capítulo 14 ahora, ¿cierto?, 11. Vamos a seguir leyendo directo, amor. Tuvo también, estoy en el 14:8. Tuvo también Asa ejército que traía escudo y lanza de Judá 300.000 y de Benjamín 280.000, que tenían escudos y estaban con arco, todo hombre diestro. Y salió contra ellos Sera. Los etíopes, gobernados por Sera, le hacen guerra ahora a Asa, que es Judá y Benjamín, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1.000.000 de hombres,
y 300 carros y vino hasta Maresa. 1.300.000 hombres contra Israel, contra Judá y Benjamín, que eran aproximadamente 500 y tantos hombres, 500.000 hombres de guerra. Y clamó, dice, Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre vinimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y bueno, Asa, Judá, ¿cierto? El rey Asa, que es rey de Judá y de Benjamín, tomaron botín en gran manera y lo llevaron a la casa de Jehová. Los etíopes no es los etíopes que estamos viendo hoy en día. Los etíopes de aquel tiempo era 1.000.000 de soldados que vinieron, ¿cierto?, contra Judá, con 300 carros, por cada carro mínimo 2 soldados, mínimo, pero eran más. Así que imagínense, no eran los etíopes que vemos hoy día, eran hombres diestros en la batalla, ¿cierto?, fornidos, y Judá ganó esa batalla porque clamó a Dios. En el 14:11, y clamó, estoy en el segundo libro de Crónicas, y clamó Jehová, Asa a Jehová su Dios, y Dios le ayudó. Como le decía, el tema, ¿por qué no confiar en Dios ahora? ¿Cuántos hermanos en Cristo hoy día no están confiando en Dios? De acuerdo a diversos problemas y dificultades que puedan haber. Por eso es importante hacer memoria de qué ha hecho Dios por nosotros. ¿Cuántas cosas? En primer lugar, nos dio la salvación. Estábamos muertos en delito y pecado y pudimos, cierto, por fe, recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y hoy día somos hijos de Dios y nuestra vida está escondida con Dios en los cielos, esperando el día glorioso para esa gran reunión. Nunca olvidarse de eso. ¿Cuántos milagros han ocurrido en nuestras vidas? Yo puedo contar muchos. La semana pasada le conté, ¿cierto?, de cómo Dios nos libró y nos pudo permitir entrar después de un gran temporal, 10 días de temporal, ¿cierto? Y aún el temporal no menguaba, ¿cierto? Y nosotros decidimos viajar hasta Puerto Cisnes, un temporal tremendo. Yo he sido salvado, ¿cierto?, del río Biobío, donde estuve más de 6 horas en el río en un invierno cuando subió el río en el año 2000, poquito antes que naciera nuestro hijo, y todos los que estaban conmigo, ¿cierto?, ahí, que eran como 6 personas, terminaron con hipotermia, hospitalizados 10 días, muchos días hospitalizados por la hipotermia. Sin embargo, yo no sufrí absolutamente nada y estuve tanto tiempo como ellos en el agua. Tal vez un poquito menos porque yo me decidí a nadar contra esa corriente y salir. Mi esposa estaba esperando a Misael y como todos ustedes saben, yo soy hijo póstumo. Mi padre murió antes que yo naciera, 1 mes y medio antes que naciera, y pensé que se iba a repetir la historia, que yo iba a morir y no iba a ver a mi hijo y a suceder lo mismo. Por lo tanto, Dios me dio valor, me tiré al río, ¿cierto? Y fui a salir muchos metros más abajo de lo que pensé que podría salir, nadando cruzado hacia el río. Dios me libró de eso. Pude conocer a mi hijo, verlo, y lo tenemos todavía. Espero tal vez conocer los hijos de mi hijo, los nietos, porque conozco los nietos de mis otros hijos. He visto milagros. Quiero recordarle a usted, la iglesia ha visto milagros. ¿Ha hecho Dios alguna cosa en su vida? Hemos visto sanidades, ¿para qué las vamos a recordar? Hemos visto tantas cosas en nuestra familia.
Nos ha dado trabajo. Hemos clamado por un trabajo. Jamás nos ha faltado el pan, techo y abrigo. No estamos hablando tal vez de un castillo. No estamos hablando de caviar. No estamos hablando a lo mejor de el abrigo, no sé, de una marca X. No, pero jamás ha faltado. Hay un verso que dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, y nosotros podemos decir en estos 40 años de evangelio que nunca hemos visto a alguien que sea justo en el Señor, que ame a Dios y que esté desamparado. ¿Ocurren cosas? Claro que ocurren cosas. Pero, ¿por qué nos olvidamos de Dios? Porque perdemos la memoria, punto uno, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué pasó con Asa? Estamos ahí en el libro de Asa, en el libro de Segunda Crónica, el capítulo 16. ¿Qué hizo Asa? Asa hizo alianza con los paganos. Se olvidó de Dios. La tierra había tenido tranquilidad en su reinado cuando él pudo vencer a los etíopes, que eran tremendo tipo de guerra, no como los etíopes que vemos hoy día, ¿cierto?, que están muriendo de hambre por su paganismo y por todas sus cosas. Más de 1 millón de hombres. Clamó Asa y venció. Y se olvidó. Y en el 16, en el año 30, ¿cierto?, rey de Asa, entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová, ¿cierto?, y se los llevó a Ben-Hadad, rey de Siria, un pagano, para que le ayudara. Alguien que estaba a favor de Israel, pero ahora como fue pagado, mercenario, está a favor de Judá, rey de Asa, ¿cierto?, y se va en contra de Israel. La estrategia, claro, resultó, ganaron la batalla, pero las consecuencias fueron graves. El fin para los cristianos no justifica los medios. Los cristianos tenemos un medio. Tenemos algo por cual medirnos, por cual seguir. Tenemos una regla de fe. Y nosotros nunca podemos dejar de lado a Jehová. ¿Por qué perdió entonces? No pudo confiar en este problema cuando venía esta batalla, ¿cierto? Esta guerra, que eran los mismos israelitas contra Judá, va y consigue. ¿Acaso no le había ayudado contra un ejército de más de 1.300 hombres, fuertemente armados, y Jehová los deshizo, que eran los etíopes? Estudie un poco cómo eran los etíopes en aquel tiempo. Eran famosos en la guerra y una gran nación, no como los de ahora. En el 15:2, Jehová estará con vosotros. Miren lo que dice el 15:2, capítulo 15. Y vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová está con vosotros. Si vosotros estuviereis con él, y se le buscareis, seré hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñare y sin ley. Pero en la tribulación, en el problema, ellos decidieron y siguieron a Jehová. Y Dios los bendijo y los protegió. Hermano, nunca te olvides de lo que Dios ha hecho por ti. Es bueno hacer memoria. Los tiempos, ¿cierto?, de buscar a Dios es ahora. Mire lo que dice el 15:8. Cuando oyó Asa la palabra y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que había tomado en parte montañosa de Efraín, y reposó, ¿cierto?, y reparó el altar de Jehová. Porque Israel ya no estaba sirviendo a Jehová ni Judá.
Pero quiero que les quede claro lo que dice, disculpen, el 15:8. Cuando oyó Asa la palabra y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos. Cobró ánimo. Qué contraste, ¿cierto? Con lo que dice el 16:10, perdón. Después, cierto que Dios se enojó contra Asa por haber hecho alianza con los hombres. También le habló el vidente, el profeta. ¿Y qué dice? Vamos a ir al verso 10 para que lo entendamos mejor. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Vemos antes que se alegra porque el profeta, ¿cierto?, le dice que has hecho bien en buscar a Jehová. Pero al profeta le dice, hiciste mal. Y en vez de reconocer, se encoleriza, se llena de ira y manda, ¿cierto?, a encarcelar al vidente. Lo mete a la cárcel y persigue a otros que estaban con el vidente o con el profeta de Jehová. Contraste con lo que dice el 15, ¿cierto? 8. Primero agradecido y después se enoja. Pierden la razón. Cuando la persona deja de servir a Dios y empieza a confiar en el hombre y no en Dios, pierde la razón. Miren lo que ocurrió. Vamos a ir al segundo libro de Samuel. Denme un segundo. Segundo Samuel, el capítulo 12. Miren el contraste acá. Hubo un hombre que también hizo mal, que se equivocó. Si Asa podría haberse equivocado, haber dicho locamente hice, perdón, profeta, ruega a Dios, ¿cierto?, para que perdone este error que cometí. Y la suerte de Israel o de Judá hubiese sido otra de ahí en adelante. Pero de que él se encolerizó, se enojó contra la reprensión que tuvo por el error, por el pecado de no haber confiado en Dios, lo llevó a que no tuvieran paz durante el resto de su vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos porque las consecuencias pueden ser graves. Segundo Samuel, el capítulo 12, dice, Jehová envió a Natán a David. David había cometido un pecado. Tomó la mujer de Urías Eteo. Y miren lo que le dice. Y viendo él, le dijo, habían dos hombres. Natán, el profeta, dice a David, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Se está refiriendo a Urías y a su mujer. Y vino uno del camino, el hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar al caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido del camino. Entonces se encendió en furor David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Miren lo que dice el profeta. Entonces Natán habla a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di casa
casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además de ti, la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste su mujer. ¿Qué hizo David? 13. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. ¿Por qué fallamos? ¿Por qué no confiamos en Dios? Porque no confiamos en su palabra, ni en los que traen su palabra. No confiamos en los pastores, no confiamos en la palabra, la tenemos en poco, la tenemos en menos, no queremos escuchar consejo. ¿Por qué entonces no confiar en Dios? Porque nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Segundo, porque tenemos en poco su palabra y cuando somos reprendidos de parte de Dios, nos airamos, nos rebelamos y eso, nos rebelamos contra Dios. En vez de ser sumiso y humilde como David. Todavía se habla. David, conforme al corazón de Dios, cometió muchos errores, pero amaba a Dios y se arrepintió. Y Asa, ¿qué hizo? Después de haber visto cómo Dios le sacó, ¿cierto?, de los etíopes, que eran un ejército en grande, más de 1.000.000 de personas, 1.300.000 soldados, como mínimo, y ganaron la batalla. Judá ganó, Asa ganó, y se olvidó. Y había dicho que había prometido servir a Dios, serle fiel. Otro hombre es llamado para servir a Dios. Gedeón. Gedeón, cierto, un varón fuerte llamado Jerobaal. ¿Por qué Jerobaal? Porque contendió contra Baal. Destruyó, cierto, cuando fue juez de Israel, todos los altares a Baal. Gedeón. Peleó, eran 135.000 los madianitas, 135.000, y él peleó con 32.000, o fue a la batalla con 32.000, pero Dios le dijo, ¿sabes, Gedeón? Esa gente es mucha, 30.000 contra 135.000 es mucho, pobres madianitas. Ustedes 300.000 contra 135.000. Harta diferencia, ¿no? ¿Quién estaba en menos? Israel estaba en menos. Israel estaba en menos, guiado por Gedeón. Pero Dios le dice, mira, de estos 32.000 que van contigo, haz pregonar, anuncia. Quien tenga miedo, quien sea medroso, levántese y váyase a su casa. Esa noche se fueron 20.000. Quedó con 12.000. Le dijo, ¿sabes, Gedeón? Esos 12.000 contra 135.000 es mucho. Mira, son un israelita contra 10 madianitas. Más de 10, como 12 medianitas, un israelita para 10 medianitas, es mucho israelita para tan poco medianita. Es loco, ¿no? 10 contra 1, 10 enemigos contra usted. ¿Es mucho? No es mucho. No. Porque si Jehová está con usted, si Jehová está conmigo, usted puede vencer ejércitos, puede vencer a millares, pueden caer 1.000 y 10.000 a su lado. Y usted puede estar firme si confía realmente. Gedeón confió. No dijo, Señor, pero mira, saquemos la cuenta. Le dijo, no, esos 12.000 son muchos todavía. Llévalos a las aguas.
Y el que se arrodille para tomar como beben los perros, chupando el agua de ahí del arroyo, échalo, no sirven. Pero los que tomen el agua y la lleven a la boca, ¿cierto? Con la mirada al frente y mirando que nadie venga, esas son las personas. Solo 300 se llevaron el agua a la boca. Despide a los otros y quédate con los 300. 300 contra 135.000. ¿No creen ustedes que es una gran diferencia? Para el hombre puede ser una gran diferencia. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hemos perdido la confianza en Dios. ¿Por qué no confiamos? Porque hemos perdido la confianza en Dios. Déjeme recordarle que el poder de Dios no ha menguado. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No es menos Dios, es que ha hecho tantos milagros, ha hecho tantos favores Dios. Dios ha hecho tantas cosas, se ha desgastado. No, Dios no se ha desgastado. Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente y nunca va a menguar su poder. Entonces, ¿qué ocurrió? Estamos en el libro de Jueces, capítulo 7, de 2 al 7. Vencieron a los madianitas como si nada. ¿Sacaron espada? Ni siquiera, solamente con unas teas ardientes, ¿cierto? Unas teas con unas velas adentro, o con no velas, pues no creo que habían velas, pero eran unas motas seguramente con algo de petróleo, algo así, o con aceite, y gritaron por Jehová y por Gedeón. ¿Y qué hicieron los madianitas? Se mataron unos a otros. Dios los confundió. Cuando no hay confianza en Dios, cuando nuestros ojos no están puestos en Dios, Dios nos confunde, no sabemos qué hacer, o nos confundimos nosotros. Jeremías 17:5. El rey Asa confió en ¿quién? Subió a Baasa, rey de para hacer cierto alianza contra estos hombres, contra Israel. Tomó alianza de un pagano con un rey de Siria, con Ben-Hadad, rey de Siria. ¿Cuánta alianza tiene usted con el mundo y la confianza en el mundo? Y aún en el gobierno. El gobierno es pagano. Cualquier gobierno generalmente son paganos. No hay gobiernos creyentes. No hay gobiernos creyentes. La mayoría son paganos. Y el hombre está confiando en los gobiernos y en su idea, su proyecto, cuando perdemos de vista a Dios, que es el que nos protege. Nos olvidamos lo que Él ha hecho por nosotros. No hacemos memoria. Hemos perdido, ¿cierto?, la fe, la mirada, hemos perdido la confianza. Y depositamos nuestra confianza en el hombre, por eso fallamos como cristianos, por eso muchas veces Dios no puede hacer la obra, el milagro que debe hacer en nosotros todos los días. De pura gracia nos tiene. De pura misericordia, hoy día nos tiene con pan, techo y abrigo y trabajo. De pura gracia. ¿Cuánto más podría darnos? ¿Qué le dijo a David? Te di el reinado, Israel, Judá, te di la casa, te di mujeres, te di todo. Y si esto era poco, te hubiese dado mucho más si me lo hubieses pedido. Pero fuiste y cometiste un error. ¿Por qué? Porque te olvidaste de mí. Tú debías estar en la batalla en ese momento, peleando la guerra. Recuerde que el cristiano tiene batalla y guerra todos los días contra huestes de maldad. Quieren enfriar nuestra espiritualidad, nuestra fe, disminuirla. Pero si usted baja los brazos, baja la guardia, pronto el enemigo va a entrar y usted va a creer que su vecino o alguien va a pelear la batalla por usted, cuando por nosotros debe pelear Dios. Y no digo que nos pida ayuda de repente en algo, no estoy diciendo eso. Es cuando la confianza plena está ahí.
Recuerden que este hombre Asa murió después. En vez de pedir y clamar a Dios, confió, ¿cierto?, en los médicos y se olvidó completamente de Dios. Y murió con un problema a los pies. Y no estoy diciendo que no vaya a los médicos. Pero Señor, voy al doctor, pero te ruego tú lo dirijas a este hombre, sea bueno, sea malo, sea el hombre que tú quieres que me atienda y muéstrale lo que yo tengo y dale, Señor. Él no tiene idea que está siendo usado por ti para sanarme a mí. Pero la confianza muchas veces está en los médicos. Por eso cuando a mí me dicen fulano de tal es una eminencia, para mí no hay eminencia. Pueden ser muy buenos, sí. Pero tal vez el cabro recién salido, el joven recién salido, disculpen la palabra, recién salido de la universidad, tal vez puede ser un buen cirujano. Si está en las manos de Dios, lo va a hacer y me va a sanar. ¿Entienden lo que digo? La confianza. No, él tiene título, él es aquí, es de la clínica acá, de la clínica allá. Cuidado. Confíen más en Jehová. Y no digo que no sean profesionales y no hayan médicos, pero clamen, Señor, úsalo para que a mí me sane. Ellos no tienen ni idea que están siendo usados para Dios, por Dios, para nosotros. Les dije un día que el sol sale por usted y por mí y se benefician aún los incrédulos. Pero es por nosotros. Es por nosotros que aún el Señor no ha venido todavía. Porque tenemos familiares que aún no conocen al Señor. Pero roguemos para que pronto venga. Jeremías capítulo 17, verso 5. Dice, maldito, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y el que sigue el 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Será como ¿qué? Como árbol plantado a la orilla del río, a la orilla de un arroyo. Como árbol plantado donde hay mucha agua. Y todo va a ser en bendición. ¿En quién vas a confiar? Asa confió en un rey, ¿cierto? Que era Ben-Hadad, rey de Siria, y fue terrible lo que sucedió. Ben-Hadad, rey de Siria. Vamos al capítulo 16, verso 11. Dice, más he aquí los hechos de Asa, primero y postrero. Están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino que buscó a los médicos. Siempre hubieron médicos que atendieron a los reyes, pero confiaban en Jehová. Señor, sáname. Y venía el médico, ¿cierto? Y hacía. Él no confió en Jehová. Y fue uno de los buenos reyes. ¿Cómo serían los otros? ¿Cómo serían los otros? Tú puedes ser un buen hermano, pero también puedes perder la confianza en Dios. Y Dios quiere hacer mucho más por usted y por mí. Confía en Él. Dios no ha menguado, su poder es el mismo hoy, por todos los siglos. Va a seguir siendo. Así que, hermano, yo le invito a no perder la confianza en el Señor. Como le dije a Asa, rey de Judá, hijo de Abía, venía de David, de Salomón, reinó en el año 873 antes de Cristo. Desde el año 913 al 800, ¿cierto? 73. Así que Asa estuvo ahí. Quiero que para terminar vayamos al libro de Corintios, capítulo 16. Segunda de Corintios, capítulo 16, el verso 58, que es un
verso parecido, ¿cierto? O que va en concordancia. Como le dije, Asa no usó tiempo en buscar a Dios. Pero hoy es tiempo de que usted y yo busquemos a Dios. Segunda de Corintios capítulo 15, 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No desmaye. Pueden haber muchas dificultades, muchos problemas, no desmaye. Porque todo lo que usted haga por el Señor no es en vano. Una palabra, una lectura, un ánimo para otro va a ser recompensado por amar y por servir a Dios. No deje de hacerlo. Dios es su protección, Dios es su futuro. Que sigan pasándolo bien, Dios les bendiga y vuelvan a confiar en el Señor si es que de una u otra manera han disminuido o han menguado en confiar en Dios. Dios es el mismo hoy, ayer y por todos los siglos. Gracias, hermano. Dios les bendiga.